1973, Un grito de corazón es una película que estrenamos en junio de 2008. Si bien la película se empezó a filmar y la idea de hacerla surgió en el año 2001-2002, las entrevistas están hechas en 2001-2002, pero se estrenó en 2008 por diversos motivos que fueron interrumpiendo su producción, pero finalmente la pudimos estrenar en junio de 2008 y se estrenó para los... tuvimos una sala enorme de 3.000 personas en la calle Lavalle, las salas que todavía había en esos momentos, y la estrenamos allí y después no tuvo circuito comercial, aunque teníamos distribuidor, porque en abril de 2008 yo asumo en el Inca y era incompatible esa actividad, o sea, salir a distribuir comercialmente una película dirigida y producida por mí y por Arca Difusión y ser presidenta del Inca. Por lo tanto, la película tuvo una distribución entre compañeros y compañeras, en asociaciones, en locales, en todo el país. Fue fantástica, pero no pudo estrenarse comercialmente. Esta idea surge en el año 2001. Veníamos con Jorge Devoto de filmar, que era mi compañero en ese momento, y mi cómplice de producciones y andadas por la vida. Esta fue una idea de él, de Jorge, que empezó a tratar de armar una película y un relato que culminara con aquella frase que escuchábamos tanto en ese momento: ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida, en los recuerdos, es el 25 de mayo de 1973. Recuerden que estábamos en 2001-2002. Jorge se ocupó de la coordinación, el Topo se ocupó de la coordinación y de juntar a los compañeros y compañeras que iban a dar los testimonios, y empezamos a tomar los testimonios. Las entrevistas las hacía Carlitos Polimeni, por supuesto estábamos ahí presentes en todas ellas, coordinando el trabajo de Topo Devoto y dirigiendo las dos cámaras, lo hacía yo como directora. Y tomamos todas las entrevistas y lo que quedó de aquello fue fascinante. En las entrevistas los dejábamos llegar hasta el 25 de mayo de 1973, cómo habían sido sus infancias, cómo habían vivido desde niños y niñas aquellos hechos históricos de la historia argentina en diferentes etapas de sus vidas y cómo se incorporan a la militancia. Lo interesante de esto es que se entrevistó a compañeros y compañeras protagonistas de esta historia, protagonistas de Montoneros, del peronismo y de Montoneros, que venían de sectores totalmente diferentes, de sectores sociales totalmente diferentes, de familias peronistas y de familias antiperonistas, de familias con militancia o con ninguna militancia. Y fue muy interesante esta parte. Fue a partir de todos estas entrevistas y estas historias extraordinarias, podríamos haber hecho 30 películas, que se armó una estructura de guión. Esto lo hicimos también con Carlitos Polimeni, y después con Marcelo Bernengo trabajé todo lo que fue la estructura dramática y la dramaturgia del guión. Este fue el comienzo de 1973, Un grito de corazón, y nos dejó un mosaico de entrevistas y de historias que refleja claramente la historia, esa etapa de la historia argentina y la incorporación, la irrupción de estos jóvenes a la política, a la militancia peronista, y el surgimiento de Montoneros en la historia argentina, que fue un punto clave, inflexión para el peronismo y para la historia nacional. Esta película se filmó en estudio, todas las entrevistas que les van a ver ustedes, le pusimos un fondo negro y las luces para que hubiera un máximo de concentración y de tensión en las entrevistas, y creo que se logra y mucho. Y después las partes de ficción se filmaron en diferentes lugares. Hicimos en Palomar todo lo que fue el avión de la fuga de Trelew, en Mar del Plata las historias de Isabel Ecker, en el sur la historia de Zepernik cuando van a recibir a Saint-Exupéry y corren con el avión de Saint-Exupéry que llegaba con el correo a la Patagonia. Así que bueno, esta fue
la génesis de 1973, Un grito de corazón, que finalmente se estrena en 2008, en junio de 2008. La película tuvo un recorrido magnífico, la resultante de todas las y cada una de las proyecciones es fantástica, depende del lugar del país donde se proyecte, la película cobra una vida diferente. Esto para los directores y productores es una experiencia fantástica. 1973 es uno de los proyectos más hermosos que pude llevar adelante en mi vida. Los proyectos en general llegan a la vida de los realizadores, no los va uno buscando, sino que un día vienen y te eligen. Así fue en toda mi vida y en todos los proyectos que llevé adelante. Cada proyecto fue un desafío y todos los proyectos que llevé adelante, salvo 1973, Un grito de corazón, son coproducciones con Brasil, con México, con Uruguay, con España, o sea, con Perú. Tengo en mi haber producciones absolutamente regionales, lo cual me ha llevado a tener una visión de lo que sucede en la región extraordinaria. Y hablando de este tema, y estando en pandemia y en cuarentenados, y como se me pregunta que dé una opinión sobre lo que veo en cine y pandemia, lo que veo en cine y pandemia es que tenemos que la pandemia le ha dado una oportunidad al cine y al audiovisual en general, porque se está consumiendo muchísimo audiovisual. Creo que es el momento para volver a la producción audiovisual nacional, a partir de lo que dejamos, de la construcción que hicimos hasta 2015, en donde el cine argentino y las series argentinas eran reconocidas en el mundo entero. Creo que llegó el momento en medio de esta cuarentena, y lo que la cuarentena nos está pidiendo es que produzcamos, que utilicemos todo este talento y esta capacidad extraordinaria de los argentinos y las argentinas de producir audiovisual. La producción audiovisual se exporta íntegra, con lo cual esto implica un enorme ingreso de divisas, un importante ingreso de divisas al país y generación de innumerable cantidad de fuentes de trabajo. En el 2015 nosotros estimábamos que teníamos que se generaban unos 100.000 puestos de trabajo al año. Hoy tenemos 60.000 trabajadores y trabajadoras agremiados en los gremios relacionados con el sector de la producción audiovisual, que están sin trabajo. O sea que creo que la pandemia lo que nos está pidiendo es que inundemos el mundo con producción nacional. Eso es lo que la cuarentena nos dice, lo que la pandemia nos dice, lo que los tiempos que corren nos dice. Así que manos a la obra, y es esto lo que tenemos que hacer. Espero disfruten 1973, Un grito de corazón, una película que hicimos con pasión, con amor, por esa generación, por los compañeros y compañeras que no están y que no la pueden ver, pero que la están viendo desde algún lugar. Bueno, gracias por esta oportunidad. El momento de mayor felicidad individual en lo político para mí fue el 25 de mayo del 73. El 25 de mayo del 73, y el día más feliz de mi vida. Fue la fiesta más grande que yo pude haber participado. Sí, realmente ese día fue un sueño. El día que nosotros creíamos que se daba vuelta la tortilla en serio y que nunca más se van y nunca volverán. Yo creí que a los 14 años me comía el mundo. Teníamos razón. Es cierto que el tener razón no significa que de allí uno encuentre la estrategia correcta para hacer valer esa razón. Cuando algunos me dicen subversivo, yo acepto, porque es cierto, yo pretendo subvertir la injusticia en justicia. Por eso peleamos y por eso también nos enfrentó la reacción de la manera que nos enfrentó, porque íbamos camino de construir una Argentina distinta. Nosotros
cuando nuestros hijos crecieran íbamos a estar en la patria revolucionaria, peronista, socialista, o íbamos a estar muertos. No había otra posibilidad. Yo tenía 12 años de edad y en ese momento se anunció la llegada de un avión desde Buenos Aires y como todos los chicos corrimos y ahí lo vi a Saint-Exupéry, sí, efectivamente. Transmite Radio Nacional en Río Gallegos. Estamos con Messier Saint-Exupéry. Messier Saint-Exupéry, ¿no le da miedo pasar la vida arriba de un avión? ¿Miedo? El cielo azul, las nubes son mi casa. Allí me siento protegido, seguro. Y de noche es como ser una estrella más. ¿Y por qué la Argentina? La Patagonia. Porque en la Patagonia la extensión parece ilimitada. La tierra aquí es como el cielo, inconmensurable. Mira, en homenaje a mi padre, yo voy a decir, él llegó a América, concretamente a la Argentina, con 16 años de edad. Y siempre decía en lengua croata, vine descalzo, desnudo y hambriento. Došao sam gol, bos y gladan. Y siempre nos decía a sus hijos argentinos, no saben ustedes la bendición que Dios les dio con esta tierra y aprendan a cuidarlo. Radik, trabajen. Y lo cumplió porque me hizo valer bastante la tierra. Nací en Talcahuano y Santa Fe. En esa época se nacía dentro de las casas, ¿no? en hospitales, en el sanatorio. Me fui a Londres a los 5 años. Mi padre era marino, era agregado naval ahí. Después volví y estudié solo hasta primer año de Nacional. Ahí dejé. No terminé segundo. Y después no estudié nunca más. Y después viví. Y él hubiera sido gorila total, estoy seguro. Era muy marino, era muy gorila. Yo tengo un recuerdo en Londres que yo iba a un colegio que eran todos hijos de diplomáticos, todos tenían países, había españoles, franceses, y yo no existía. Claro, la palabra Argentina nadie la conocía. Y para un chico no tener países, curiosamente, era un desamparo total. Nací y me crié en el campo, teníamos una pequeña chacra, éramos 12 hermanos. Ahí fui descubriendo lo que había significado los ingleses, la famosa forestal, que habían arrasado con la reserva más grande del mundo en Quebracho Colorado. Ya en este momento no quedan más hombres de aquella época, pero ellos sabían contarme de lo que significó para ellos, cómo actuaban clandestinamente, se reunían de noche en el monte, con los delegados de otros lugares donde también estaba la forestal. Y bueno, y se dieron toda una lucha por sus reivindicaciones contra los ingleses. Llegó un momento en que, no sé por qué, decidí y insistí a mis padres que me dejaran ir a estudiar al seminario, estudiar de sacerdote, de cura. Todos los locales de la Boca eran anarquistas. Y donde ahí uno aprendió la pelea, veíamos cuando venían los caballos a desalojar los compañeros. Y no desalojarlos, llevarlos a la seccional, ¿no? Muchos desfilaban por el suelo. Y eso uno lo vivió y fue dando contenido social. Y la bronca de, vos decías, no leías ni el diario, ¿viste? Porque el diario, la prensa y la Nación lo leían los tipos, los que laburaban en el banco, los maestros, ¿viste? Los tipos medio privilegiados del Río que estaban en la puerta, antes se sentaban en la puerta a ver el diario. Y en los comentarios se compraba un diario y se pasaba por todo el patio. No había leyes, los viejos se nos morían yendo a trabajar, no había ningún tipo de protección, los hospitales eran miserables. Eso es lo que vivíamos nosotros en los barrios, no teníamos acceso a nada.
Papá, ¿vos hablás con Dios? Si hablas con Él, contale que cuando sea grande quiero ser abogada, para defender a los pobres. Yo venía de una familia de republicanos españoles muy comprometidos. Desde muy niña, mi madre, las canciones, la pasión que ponían, era como si estuvieran viviendo realmente en esa época la preocupación y la denuncia de lo que pasaba a nivel mundial. Es decir, estas fueron cosas que a mí me marcaron muchísimo. Tanto es así que ya llegó después un momento en que medio se ponían incómodos porque yo era como un vocero por la calle hablando de estos temas, en la escuela, en todos lados, entonces como que trataban de controlarlo. Willy, ¿Sí? a partir de mañana vas a salir a las 12 del mediodía. ¿Y por qué? Hay un tipo en Buenos Aires que prohíbe que los menores trabajen más de 6 horas. ¿Y quién es ese tipo? Un tal Perón, el secretario de Previsión Social. Muchas gracias. ¿Y yo qué le digo a mi mamá? No te preocupes, el sueldo va a ser el mismo. Ah, gracias. Último momento. El coronel Perón, secretario de Trabajo y Previsión Social, ha sido detenido por las Fuerzas Armadas y trasladado a la isla Martín García. Reina un clima de inquietud en todo el país. Vio venir la gente del frigorífico, de todos los frigoríficos que había del otro lado. Y una serie de astilleros gigantes que trabajaban miles de personas. Ese también fue otro grito mágico. ¿Quién dijo hay que ir a la plaza? Porque de todos lados iban a la plaza, ¿no? El 17 de octubre, estaba en la plaza y me acuerdo el esfuerzo que hice para que no me gustara. Me pareció fascinante, nunca había visto una cosa tan maravillosa y la fuerza que hacía para que no me gustara. Me pareció maravilloso, un orgullo. Ahora cuando lo miro, que tengo un orgullo por el país. Ahí tendría que haber visto peronista, pero no tuve agallas. Me hice peronista en Cuba, curiosamente. Mensaje de Juan Domingo Perón al pueblo argentino. En pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria. Este es un hecho trascendental. Tengan cuidado. Si el patrón de la estancia, como han prometido algunos, cierra la tranquera con candado, rompan el candado o la tranquera o corten el alambrado y pasen para cumplir con la patria. Recuerdo perfectamente las elecciones de febrero del 46. Yo tenía 6 años en ese momento. En mi casa se vivió como una jornada negra, ¿no? Y no tengo recuerdo de la bomba de Hiroshima, que había sido unos meses antes. Entonces, yo digo que para la clase media argentina el ascenso de Perón fue peor que Hiroshima, ¿no? El general Farrell en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno hace entrega del mando a su sucesor constitucional. La escena lleva a un plano insuperable la emoción de quienes la presencian. Se confunden en un estrecho abrazo. Yo digo que lo que quiero recuperar de la Argentina es el silbido de los tangos, los obreros que pasaban a las fábricas que estaban en la zona de Murro, a Productex, a Tanora, a Colorina, qué sé yo. Era una fiesta, en la época esa del país era una fiesta. La legitimidad del peronismo es la aparición de un país diferente. En el 47, 48 apareció un país. Era la Argentina productiva, con empleo completo, con una mamá y un papá. Eso nos critica la izquierda, ¿no? Tenía mamá y papá la Argentina. La mamá era Evita y el papá era Perón. Era un país serio y Evita como principal sostenedora de esa política, que no era política de dar, sino de enseñarte. Nuestra generación del 70 tuvo la posibilidad de comer lo que tendríamos que comer para pensar como pensamos. Me quedó grabado muy fuerte el hogar escuela, donde había una cantidad de chicos impresionante de todos lados de Jujuy. Se comía desayuno de discreción, 3 comidas al mediodía, la merienda y 3 comidas de cena.
una revisación médica obligatoria para todos los chicos una vez por semana, dentadura, radiografía. Y empezaron a dar para el turismo. Empezó la ley de jubilación. Y la gente se quejaba porque decía, ¿y cómo aquel lo jubilaron porque era quinielero? Y bueno, es un laburo quinielero. Hay un cantor, el primer cantor jubilado fue Ignacio Corsini. En mi casa siempre hubo cariño por Perón y por Evita. La figura de Eva fue muy fuerte siempre a través de mi vieja, que la adoraba y que usaba el rodete que se había puesto de moda en esa época que usaba Eva. Siempre viví en una pensión, en una pieza, hasta los 16 años con mi viejo y mi vieja. Soy hijo único. Los dos eran músicos. En mi casa lo único que se hablaba todo el día era de música, cine y literatura. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansia de triunfar, seremos lengüecita de todo corazón, para formar la nueva y gran generación. No me lo voy a olvidar nunca porque éramos más de 1000, nos besó a casi todos y yo estuve casi una semana, me lavaba la cara y en lugar donde me dio el beso Evita no me lo lavaba. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Se veía, tengo la imagen, era una cosa densa, una cosa, pero como que se caía el mundo, ¿no? Una cosa terrible. Hacía guardia con otros chicos antes de entrar al colegio. Cuando salíamos del colegio nos turnábamos, guardia de 15 minutos, 20 minutos, al lado de un altarcito donde estaba la foto de Evita con velas permanentemente. Eso duró meses. Se veía venir, o sentía yo por parte de mis padres como que todo cambiaba, que todo era distinto. Se empieza a desencadenar el conflicto con la iglesia como cosa más visible. Señores, es un día muy particular en la historia de nuestro país. La población ya no soporta más las arbitrariedades y el totalitarismo del general Perón. Dios nuestro Señor nos protege y nuestras gloriosas Fuerzas Armadas se harán cargo del destino de la patria para acabar con la descomposición moral y el desquiciamiento y con tantas leyes y creencias contrarias al pensamiento cristiano de nuestro país. Por lo tanto, hemos declarado asueto para la tarde de hoy. Señores, hoy será un día muy difícil. Nosotros, desde aquí, los tendremos en nuestras oraciones. Y después vi una cosa que me marcó a fuego, que fueron los camiones que pasaban por la calle Rivadavia, con obreros, con picos y palas gritando la vida por Perón. Todavía me asusta. Muchos episodios que viví posteriormente en la cárcel, yo, donde tenía riesgo de vida, me asustaron menos que ese 16 de julio. Me acuerdo que fuimos con otros chicos a la Plaza de Mayo y cuando vimos todo el horror de lo que había sucedido en esa plaza, porque si eran tan valientes a Perón lo podían matar cuando querían.
el odio, en definitiva, no era contra Perón, sino era contra el pueblo. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Mi familia era profundamente católica, como digo, mi papá estuvo en la catedral para evitar su incendio. Nuestros adversarios y nuestros enemigos comprenden. Si no lo hacen, ¡pobre de ellos! La versión que yo recibí en mi casa era un poco, bueno, la culpa no es de Perón, ni es de la Santa Madre Iglesia, sino que son algunos curas. Por supuesto en el colegio me decían todos los contrarios. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de ellos. Lo que me molestaba sí era que había compañeros en mi colegio que eran muy antiperonistas y en mi barrio que eran muy anticlericales. Entonces, bueno, ahí este era un problema para mí, pero bueno, digamos, primaba lo que me decía mi mamá. Tirano ha caído. Que el pueblo salga a la calle a avivar la revolución. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Violento fue el desalojo del peronismo del poder, pero mucho más violenta fue la represión posterior. Lo que significó el encarcelamiento de cerca de 6.000 dirigentes sindicales, de que casi todos delegados de fábrica, cuadros intermedios, las cárceles se llenaron de dirigentes políticos. Se crearon las comisiones investigadoras al margen de la propia ley. Los comandos civiles, hoy le llamaríamos grupos paramilitares, porque esos comandos civiles al servicio de una dictadura militar no podían tener otro nombre, actuaban abierta y con el respaldo del Estado. De repente, en el 55, todo eso estaba mal. Yo creo que ahí empecé a ser peronista de corazón, ¿no? Mi viejo laburaba trabajador vial en Jujuy y era sindicalista. Así que viviendo bien hasta el 55, de repente mi viejo fue en cana. No entendíamos por qué. Bueno, estuve preso en Jujuy el golpe hasta el 56. Y ahí anduvimos medio como a los tumbos y terminando la primaria como podíamos. Sigue la violencia en Argentina. El general Valle se ha levantado contra el gobierno que encabeza el general Aramburu. Me mató, imagínate, terminamos bajo colchones con mis viejos toda la noche, porque de ahí le tiraban a la jefatura de la policía. Me marcó por muchos años, personalmente. Hay intensos combates en la zona y peligro para los civiles, ya que los rebeldes han tomado posición en las casas vecinas al cuartel policial. Mi papá decía que no los van a fusilar. En este país no se fusila a nadie, pero sí, lo fusilaron y por apoyar a Perón. Nadie decía nada, había muchísimo miedo y no se podía decir la palabra Perón. Compañeros peronistas, 2 puntos. Unidos venceremos. Las únicas fuerzas unidas por una causa y un ideal son las del pueblo. Es menester esperar el momento oportuno para accionar. Punto y aparte. Entre tanto, la resistencia por todos los medios, en todo momento y lugar, debe ser la norma. La dictadura tentará perpetuarse. Todos éramos de familia peronista. Mi mamá fue la primera vicepresidenta del Partido Justicialista en la clandestinidad y en Córdoba. Frente a eso, solo nos queda el camino de la insurrección para enfrentarla. La salida violenta es, pues, la única salida. Todo llegará a su hora. El año 1957 debe ser la tumba de los tiranos. Juan Domingo Perón, Caracas, octubre de 1957. ¡Vamos, carajo! Lo que yo aprendí del peronismo lo viví con los viejos de la resistencia de Quilmes. Había un comando en Quilmes que se llamaba el Comando L113 de la Resistencia, que eran 15 viejos. Esa generación nos enseñó a nosotros el sentido heroico. Yo veía que los tipos tenían un sentido heroico de la vida. Yo recuerdo
muchos grupos juveniles peronistas que aprendieron a hacer los caños, eso de doble rosca, con la pólvora y demás, enseñado por viejos que venían de la década del 30, incluso de la década del 20. El primer acto, digamos, de militancia que yo tengo recuerdo de mí mismo es en el 58, cuando Silvio Frondizi llamaba al voto en blanco contra su hermano. Tomá, estos son los volantes que hay que repartir hoy. Si llega a caer la cana, agarrás los volantes y los tirás en cualquier lado. Y después te mezclás con los obreros. Fui a Pompeya, a una fábrica que era Tamet, cuando entraban los trabajadores de la noche. Ah, pará. Te traje algo. Este libro te va a cambiar la cabeza. Me encantó, te puedo asegurar que me apasionó el libro ese. Un ideal los había llevado ahí. Y el insurgente poetiza la insurrección. Querían París sin rey, el mundo sin déspotas. Una cosa que me impactó en esos años, eso sí, fue por supuesto la Revolución Cubana. Y ahí yo decidí anotarme como voluntaria para ir a Cuba. Porque eso sí me entusiasmaba, la posibilidad de ir a construir algo, estar con un pueblo que había ganado una revolución, aportar lo que pudiéramos, desde ir de maestra o a trabajar al campo, en lo que pudiera hacer. Pero no fue. La visita de Fidel Castro da oportunidad a la población para testimoniar su afecto y su admiración por el héroe de la Sierra Maestra. Fidel Castro visita al presidente Frondizi. Ambos gobernantes departen con cordialidad, que es síntesis de los vínculos que unen a nuestros pueblos. Me recibí y tenía un choque con la realidad de mi profesión, hasta que empecé a hacer todas estas especializaciones de laboral. Dije, por acá va. Todas las cuestiones del sindicalismo y demás me interesaron. Empecé a ejercer la profesión y ya ahí lo hice trabajando profesionalmente independiente, pero en una unidad con Rodolfo Ortega Peña, ya en la defensa de los presos políticos de la Resistencia, y muy influenciados por todo lo que era ese pensamiento de la izquierda nacional y básicamente por Amán Arreglo. Yo me bajaba, que tenía un 4L chiquitito, me bajaba, llegaba ahí, te digo que me temblaban las piernas porque salían así los aplausos de todos los cerros, de que se sentían que vos llegabas a apoyarlo, que tenían esa confianza de que no les ibas a fallar, ¿no? Me acuerdo cosas importantes como después de recorrer fuimos a una gamela para comer, y entonces uno de ellos muy nacionalista grita, las tacuaras en alto, que viene la gaucha a defendernos, y a mí me daba una vergüenza, no sabía cómo moverme. Y después me acuerdo que era un comedor enorme y trajeron como una sopera grande, ¿no? Y entonces me dijeron, sírvanos usted, por favor, doctora. Y yo agarraba la sopera y les daba a cada uno, y lo recibían, pero como que era una comunión, un pacto que teníamos entre nosotros, en que estábamos peleando y que eso no íbamos a aflojar. Y buscar los lugares donde, es decir, donde poder ir minando al enemigo, al gorilismo, ir minándolos para poder recrear la vuelta de Perón y la vuelta de un gobierno nacional y popular, ¿no? Esto es una cagada. No sirve para nada. Paso y paso y no blanquea. ¿Qué estás diciendo, boludo? La cal se pone blanca cuando seca. Lo paso de nuevo para que se haga. Acuérdate que te digo que viene la cana. No te olvides que contra Perón, en la primer pintado, la primera marca, por llamarla ahora en términos modernos, era el Cristo vence. Y la respuesta del peronismo era el BP. ¡Corre, corre, corre! El Perón vuelve era un grito de resistencia, era un grito de victoria. Fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El exmandatario está alojado en la isla Martín García. En las elecciones de
de ascenso de Ilia, el peronismo no se pudo presentar. Ilia asume con un 24% de los votos por la proscripción del peronismo. La explicación que recibíamos nosotros es que democracia era un sistema político en donde pueden elegir sus candidatos todos menos el partido mayoritario, que por definición es mayoritario, entonces no puede participar de la democracia, que eso era democracia, y que libertad era eso. Todos estudiamos en el Nacional de Buenos Aires, que es una caldera, un centro de estudiantes donde se dan feroces enfrentamientos políticos e ideológicos, pero luego confluíamos en organizar todo tipo de actividades, de teatro experimental, de concursos literarios de todo tipo, ciclos de cine, digamos, era un ambiente de ebullición cultural. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. No era radical. Pero tampoco era socialista y tampoco era comunista, o sea, era uno que estaba ahí, qué sé yo, que no le gustaban cómo estaban las cosas y que pensaba que se podían cambiar. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Tal vez con la formación del Comando Pampillón, ahí comenzó uno a tener un sentido de pertenencia, de decir que era o que tenía un lugar en un ámbito político. La relación nuestra con la política empieza ya en el liceo, donde se arma una especie de grupo vinculado a lo que se puede definir como la Acción Católica. Nosotros teníamos un capellán que era el cura Rojas, un cura tercermundista muy conocido en Córdoba, con el cual teníamos un nivel de afinidad y de discusión política. Estaba el Gordo Massa, estaba Ignacio Vélez, o sea, había una serie de compañeros, estaba el Pepe Fierro, un panorama bastante desconocido, y bueno, fíjate que el liceo ha dado varios cuadros a las organizaciones armadas durante todo ese periodo, ¿no? Yo era bastante inquieta, digamos, con bastantes inquietudes, desde que iba sola con una monja a los 9 años a catequizar y ayudar en un barrio pobre en Batán, porque yo soy de Mar del Plata. Entonces, buen hombre. Preténdeme blanca, preténdeme libia, preténdeme casta. Deberías dejarte de tanto pobre, tanta Alfonsina Storni, tanta villa, y aprender de una vez por todas las cosas que una verdadera mujer debería saber. ¿Cómo cuáles, mamá? ¿Cómo cuáles, mamá? Terminar tu carrera de maestra, conocer un buen muchacho que sea trabajador, tener tu propia casa, Isita. Mi mamá era peluquera y había trabajado también desde muy joven, muy sufridos, hogares muy pobres. Y ella estaba convencida de que uno llegaba donde llegaba solamente por el propio esfuerzo. Después abrió muchísimo su pensamiento y lamentablemente porque fue a costa de su secuestro, de la muerte de parte de nuestra familia. He asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. La cosa se reventó cuando subió Canía. Se quería 20 años y nosotros ningún día. Como siempre nuestro pueblo preparado para luchar. ¿Contra quién? Contra los gorilas que querían fusilar. Contra los gorilas que querían fusilar. La mayor parte de los profesores más piolas que teníamos en la facultad los echaron, empezaron a venir profesores que eran un desastre, quedó prohibida la política universitaria. De la reforma universitaria a la revolución nacional. Muy buen trabajo, muchachos, ¿Y estos locos quiénes son? En el 66, un hecho del cual participo, que es el Comando Cóndor,
que es un grupo de compañeros, vamos a Malvinas, con el fin de reivindicar la soberanía. El tema de Malvinas siempre ha sido un tema que tocó muy hondo en toda mi generación, y siempre se habló de reivindicar Malvinas. Siempre escuché, siempre, distintos planteos, aventuras, o como quieras llamarle, hasta las más locas, de ir a Malvinas. Y un día me encuentro con Dardo Cabo, que me habla de que plantea ir a Malvinas. Nunca se había desviado un avión acá, ni en América, creo que es uno de los primeros desvíos en el mundo. Y bueno, una cosa muy loca, por supuesto. Todo comenzó de este accidentado vuelo 648 nacional a Río Gallegos, cuando a las 6:15 de la mañana, dos jóvenes integrantes del operativo Cóndor se encaminaron a la parte trasera de la máquina y, intimidándome con un arma, me hicieron entrar en uno de los baños. Lo cierto es que cuando llegan, creo que faltaban 2 o 3 minutos, no se encontraba la Malvinas, no lo podíamos encontrar. Las cartas que llevábamos, por supuesto, equivocadas porque eran marinas, y que aparentemente yo no sabía, ni Dardo ni nadie, que son muy distintas a la navegación, son distintas. Eran todo nubes, y de pronto hay un rayito de sol, como un agujerito, y se ve tierra. Bueno, el avión, por razones climáticas, de viento, tuvo que aterrizar en forma contraria, y fue a parar al diablo. Pensá que en Malvinas nunca nadie había visto un avión de ese tamaño. No había pistas en Malvinas. De hecho, se bajó en la tierra, en una pista de cuadrigas, pero el avión se enterró. Y eso lo sabíamos, que ese avión no podía levantar vuelo allí. No, era llegar. No había regreso. Me bajo del avión, que no había escalera. Me bajé con una cuerda. Me rompí la mano, porque baja por una cuerda, pero va a bajar por una cuerda, me corté la 2 manos terriblemente. Pisé la tierra y me emocioné, ¿sabes lo que es pisar Malvinas? Sangrando las manos, agarré un cacho de tierra y me emocioné hasta las pelotas. ¿Sabes lo que significa estar en Malvinas? Vienen un obispo anglicano y un obispo católico que se hacen cargo del pasaje, y el pasaje va a las iglesias. Y nosotros nos quedamos con los prisioneros y nosotros. Y las armas quedan en el avión, y nosotros nos íbamos a una iglesia católica. Nosotros nunca nos rendimos, y después nos íbamos en un barco argentino. Esto es lo que ocurrió. Lo que se buscaba era repercutir en Argentina, digamos, en el poder político, sindical, empresarial, en fin, todos los factores de poder de la Argentina, llamar la atención, y evidentemente es un hecho simbólico, no hay duda. Más allá de todo lo aparatoso, de enviar un avión, llevar algunas armas, es un hecho simbólico. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos? Lo que veníamos haciendo era difícil, pero después de este golpe militar, ¿cómo? Después de este golpe militar, somos todos clandestinos. Por decisión de Onganía, muchachos, claro. Pensar es clandestino. Los partidos políticos son clandestinos. Hasta coger hoy es clandestino. Vos tenés cara de clandestino congénito, ¿no? La iglesia hoy está amparando a gente que no debería estar acá. A todos nosotros. Nos están empujando a ser revolucionarios. ¿De qué mierda estamos hablando? Eso. Acá la discusión tendría que ser una sola. Acá la discusión tendría que ser cuándo tomamos las armas. Todos los diagnósticos ya están hechos. Pero ustedes en nombre de quiénes hablan. Nosotros hablamos en nuestro propio nombre. Eduardo y Jorge. Y si se me permite, en nombre de mucha gente. Yo tuve el honor de estar con un revolucionario de verdad. Aquel que la reacción dio por muerto, el Che Guevara. Bueno, yo acá tengo una carta. Esto no es Cuba, ni es Argelia, ni es Vietnam. Es Argentina. En Argentina la historia es otra. ¿Y quién dijo que no podría ser lo mismo, ¿Acaso vos decías la violencia? No. Ninguno de nosotros la quiere. Pero si nos obligan, no nos vamos a echar atrás. ¿Y ustedes cómo saben lo que haría el Che acá? Tengo algo que puede interesar. ¿Pueden dejar que le lea? Carta del Che a la Tricontinental. En América Latina se lucha con las armas en la mano. En Guatemala, Colombia, Venezuela y Bolivia. Y despuntan los primeros brotes en Brasil. América. Continente olvidado por las últimas luchas políticas de liberación, tendrá una tarea de mucho mayor relieve. La creación del segundo y tercer Vietnam. Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norteamérica.
que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. Siempre que ese, nuestro grito de guerra, haya llegado a un oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y victoria. La Iglesia durante un siglo ha tolerado el capitalismo, pero no puede menos que regocijarse al ver aparecer en la humanidad otro sistema social alejado de esa moral. La Iglesia saluda con orgullo y alegría una humanidad nueva donde el honor no pertenece al dinero acumulado entre las manos de unos pocos, sino a los trabajadores, obreros y campesinos. Porque eso es lo bueno de la teología de la liberación, que se inspiró en la realidad, liberar al hombre, al ser humano, y que es función también de la Iglesia, porque la Iglesia está en función del pueblo, y estar inserto en el pueblo quiere decir participar, compartir, gozar, sufrir con ellos, es decir, todas las vicisitudes que lleva el pueblo, ¿no? Nosotros en esa época hicimos un gran esfuerzo por ir cambiando, sobre todo inspirados en el famoso manifiesto o documento de los 18 obispos del Tercer Mundo, que fue el que dio origen al nacimiento del movimiento acá, que a la vez en Perú estaba otro movimiento similar de curas, en Chile, en México, en Colombia. Es decir, era todo un movimiento dentro de la Iglesia latinoamericana, ¿no? El hecho de haber sido hachero durante 2 años me ayudó mucho. El trabajo del hachero es un trabajo solo, el tipo está solo. Que nosotros habíamos logrado organizar, tal así que teníamos una agrupación política con 10, 12 hacheros. Y te digo, era muy difícil porque uno a veces decía, bueno, ¿por qué no anotan tal? ¿Qué si ni sabía leer y escribir? A lo mejor que iba a anotar algo que uno le indicaba, ¿no? Mi relación con la iglesia fue a nivel personal con un par de curas. Es más, el primer caño que puse lo puse con un cura. Yo era la primera cosa que hacía. Son muchos hoy los que en nuestra patria luchan así con todo su corazón, con toda su energía, para que se acabe la injusticia, la explotación, el hambre y la desocupación. Mujica era un ser mágicamente interesante, ¿no? Como ser humano, ¿no? Y gravitó mucho en la frescura de la lucha armada. No, yo me devoraba las revistas de Cristianismo y Revolución, hasta había partes que me las sabía de memoria. No solo influye tu origen religioso, sino que tenés que incorporar elementos de la ciencia para poder decir, bueno, cuál es la estrategia de poder, cuál es la mejor forma de resolver el cambio en la Argentina. De ahí incorporás elementos del materialismo histórico, materialismo dialéctico, se hace una buena mezcla. En Cuba hicimos un pequeño entrenamiento guerrillero en las sierras de Escambray. Allí nos encontramos con otros grupos, había algunos grupos de gente que después tendrían que ver con el ERP, con el PRT. También me encontré allí con compañeros que después formarían parte de Montoneros. Allí la conocí a la Gaby, a Rostito. Lo volví a ver a Valmedina. Nos agarra en medio de esa situación la muerte del Che Guevara en Bolivia. Nos sentimos hermanados con todos los que con valentía y decisión enfrentan la voracidad insaciable del imperialismo, que con la complicidad de las oligarquías apátridas apuntaladas por militares títeres del Pentágono mantienen a los pueblos oprimidos. Hoy ha caído en esa lucha como un héroe la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica. Ha muerto el comandante Ernesto Che Guevara. Su muerte me desangra el alma porque era uno de los nuestros. Quizás el mejor. El grave problema de la juventud en este momento es poder percibir cuáles son sus enemigos. El imperialismo que va tras un neocolonialismo de nuestro país. Y las oligopolias vernáculas que van tras la explotación de nuestros pueblos, como ha sido en nuestra historia desde el siglo XIX. La juventud
actual tiene esa tremenda responsabilidad. Es necesario realizar por el camino que sea la liberación de los pueblos. Y esa liberación se realizará por las buenas o por las malas. La violencia es un asunto muy discutido en nuestros días, pero en mi sentir, los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los pueblos. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. Para mí era una cuestión mística. Era Perón. Basta. ¿No? O sea, uno no hubiera esperado nunca pelearse con Perón. Perón era el viejo. La veña y listo, ¿no? Papá decía hay que balear la vereda y baleamos la vereda. Era más o menos esto. La Secretaría de los Argentinos se forman en marzo del 68. Bueno, a los pocos días empezamos a programar actos en todo el país. La Secretaría ahí, Paseo Colón, era todo un hervidero de gente y aparece Rodolfo y aparece Carpani. Un programa de liberación nacional y social, una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Eso es la CGT en Argentinos en pocas palabras. Pasaba algunas semanas viviendo en el monte con los sancheros y demás allí. Voy buscando el marxismo, pero voy buscando el marxismo a la cuña boscosa. Obviamente no tenía nada de marxismo allí, ¿no es cierto? Y en la zona empezamos a discutir el tema de la guerrilla. La gran discusión en aquella época era violencia sí, violencia no. Ya había pasado la experiencia de los Uturuncos, había pasado la experiencia del EGP y empiezan a aparecer las experiencias de la guerrilla en la concepción rural. Así que estábamos preparándonos para eso cuando llega la noticia de la caída de Tacorralo el día 19 de septiembre. El año 60 ya caí por primera vez preso en Río Gallegos. Uno de los muchachos que formaban esos grupos conmigo participó en Tacorralo. Cuando en Tacorralo le preguntaron de dónde venía y quién era su jefe, él dio mi nombre, así que la Federal me tuvo a mí una semana más o menos. Creo que lo bueno en todo esto es lo que decía antes, el entusiasmo con que lo hacíamos y que se insertó en la población una nueva forma, como quien dice, de encarar los problemas. Y las cosas que hacíamos, que íbamos a visitar a los compañeros, ¿te acordás? Al interior de la provincia de Buenos Aires, en una Mi 8, íbamos 17. Nos metíamos adentro de una Mi 8. Y nos creíamos, éramos revolucionarios nosotros. Y yo con el tiempo pienso, digo, mirá, nosotros haciendo una revolución adentro de una Mi 8, 17 tipos. Y de esa construcción fuimos tocando las juventudes cooperativas, las juventudes católicas insertas en el movimiento cooperativo. Eso como apoyo logístico a lo que iba a ser la ruta de Ho Chi Minh. De ese intento de apoyo logístico a la ruta de Ho Chi Minh con los jóvenes católicos cooperativos surgieron las ligas agrarias. Lo nuestro no puede ser una patrulla extraviada en el monte. Exactamente. Esta es la realidad particular, única e irrepetible, de la cultura y de la historia de nuestro pueblo. Aquí la clave es que tenemos la posibilidad, y no en la teoría, sino en la práctica, de formar parte de un movimiento revolucionario. Está bien, Juan Domingo Olmedo. Lo que pasa es que por momentos vos hablás del peronismo, como si se tratase de los campesinos soviéticos de 1916. No, me decís cómo empezó la revolución en Argentina. Perfecto. Pero no me decís cómo garantizás llegar al socialismo. Está bien, Leninger. Pero vos sabés muy bien que el marxismo se ha desencontrado con nuestra realidad. Lo han manipulado hasta convertirlo en un pobrísimo dogma. Tanto el marxismo como el justicialismo, quitados del contexto histórico en el que se producen y utilizados como dogma, se estancan, se paralizan, se mueren. El Mayo Francés tuvo un impacto también, por supuesto, fenomenal. Surge la idea de que el mundo va cambiando y que va cambiando hacia el socialismo. Eso parecía no un deseo, sino un resultado probado por los hechos. La Revolución Argentina fue una cosa que me marcó mucho. Era realmente un pueblo que se levantaba contra el imperio y lo derrotaba.
Nos oponemos a ser enviados como mercenarios negros a matar y a morir en Vietnam. La idea con que uno va viviendo esa realidad es efectivamente que se estaba a las puertas de una nueva revolución francesa, digamos, y lo que uno no quería hacer era perdérselo, digamos, ¿no? En las primeras horas del día de hoy, 26 de junio, se ha realizado una serie de atentados contra la línea de supermercados Minimax. Extinguirlo hasta el momento, que son las 4:30 de la mañana, todavía no está. Otro supermercado de la misma línea, este queda en la calle Bulnes, 1064. Estamos en otro supermercado, este queda en Echeverría y Obligado, en pleno corazón de Belgrano. Fue un hecho espectacular, que se incendiaron no sé cuántos Minimax, o 8 o 10 Minimax, frente como respuesta a la visita de Rockefeller, y que no lo firmamos, y que bueno, se lo adjudicó Dios y María Santísima. No puedo decir que son atentados, sino que hubo una simultaneidad de incendios. Y nosotros teníamos que hacer un poco de aspamento y no sabíamos por qué, en juramento y cabildo, para que la 33 no vaya a correr, después salir corriendo y mientras se hacía el Minimax, digamos. Unas cosas de distracción. No sé quién nos dijo que hiciéramos eso. Mucho tiempo después, en un reportaje, Olmedo lo recupera y explicita de que, bueno, que habíamos sido parte de esa operación. Incluso muchos de esos grupitos que participamos de esa operación todavía no teníamos no habíamos integrado un solo grupo, eran todavía pequeños núcleos separados. Cárdenas y Justino Farrell conforman como la estructura base de lo que después se denominaron las cátedras nacionales, con un contenido distinto a lo que daban los trogloditas de la dictadura, un ámbito de discusión real. Y las cátedras tienen como un crecimiento explosivo. Uno termina adjudicándole a las cátedras cosas que en realidad tenían que ver con un proceso histórico más profundo. Pero en otros lados también se da esa nacionalización del estudiantado, que culmina en una suerte de peronización. Por una serie de razones, un conjunto de jóvenes, que venían en general más del antiperonismo que del peronismo, descubren la fuerza del peronismo. Vamos, viejo. ¿Cómo va a ser revolucionario un milico? Lo del Perón es populismo, fascismo. Entre los camisas negras de Mussolini y los descamisados no hay diferencia. Déjate de decir pelotudeces, es una barbaridad eso. ¿Leíste a Cook vos? ¿Leíste? ¿Para qué? Bueno, él lo dice clarísimo. El peronismo es lo único que la oligarquía argentina no puede domesticar. No lo puede integrar, no tiene cómo. El peronismo, el hecho maldito del país burgués. J.W. Cook. En realidad ya a esa altura yo ya tenía claro quiénes eran los buenos y los malos de la película en Argentina. Y por qué era peronista, eso lo tenía claro. Ahora el problema era qué hacer frente a eso. Ahí. ¿Qué haces acá? En mi casa, ¿qué pasa? ¿No viene nada raro? No, ¿por? Está buscando un grupo de delincuentes. Mire que hay gente muy peligrosa. Ah, en el baldío. ¡Baje la mano, baje la mano! Bueno, ahí en la esquina, en el baldío. Vete a su casa, ¿no? Adentro. Para un peronista, decía el general, no hay nada mejor que otro peronista. Qué bueno, gordo, entonces sos de los nuestros. Ustedes son de los nuestros, querrás decir. Me presento, che. Elpidio Pérez, peronista de la primera hora y miembro del cuerpo de delegado ferroviario de Laguna Paiva. Salud, compañeros. Salud, compañeros. Salud. De pronto, universidad y movimiento obrero estamos sometidos a las mismas condiciones de represión. Lo que genera conciencia no es solo la miseria, sino la comprensión de que esa miseria es una injusticia. La posibilidad de comparar, de cotejar, de desmentir. La posibilidad de hacer de la explotación una historia, un fenómeno histórico. Pero ese fue el ambiente, que era un ambiente completamente de subversión del orden, digamos, y de las ideas. O sea, en ese sentido la universidad sí era un centro de politización y de sacudir a los jóvenes. ¿Qué pasa? Está lleno de gente, chicos, es increíble. ¿Qué pasa? En media hora vamos a empezar con una proyección.
¿De qué? De la hora de los hornos, en el aula magna. Los esperamos. Sí, yo creo que los 60 que el mundo, y de manera especial en la Argentina, fueron una especie de renacimiento. Nuestra generación estaba llena de espíritus universales, cosa que es difícil de encontrar después. Oye, paraguayo, estos que estamos escuchando es Cocomarola, ¿no? No, es Mozart, negro. Mozart. Mozart. Qué gusto, Josecito, ¿eh? Qué gusto. El caso de mi hermano Fernando. Gente que al mismo tiempo que estaba preparando el lanzamiento de una acción armada, una acción guerrillera como la que lanzó, era un estudioso de temas del cine y era un lector ávido de la literatura que comenzaba. Todavía no había boom latinoamericano, empezaban los primeros escritos de algunos de los que después fueron el boom latinoamericano, y Fernando los conocía a todos. Al comienzo era tan sencillo como lo sencillo. Para nosotros era normal que no queríamos aceptar un montón de cosas que pasaban socialmente para nuestra edad. Y bueno, nuestra herramienta de elemento de construcción era la música. Nos pasábamos horas y horas en algunos de los cafés como la Perla del Once, que quedaban abiertos toda la noche y que sí estaban llenos de estudiantes, y nos quedábamos fumando, divagando, naufragando de ahí sale eso. Después decíamos al otro día, ahora vamos a ir a un bar de Coronel Díaz, y elegíamos zonas. Siempre terminábamos presos, ¿no? Mi viejo me quería matar. Mi viejo me echó de mi casa, me dijo que me fuera, que no podía vivir ahí con esa ideología. Pero no me fui en el 69, seguí viviendo en mi casa, fui a Malaver y Mitre, y además, unos 21 años, ¿sabes qué? 22 años, vos sos el dueño de la verdad, así que yo dije más sí. Sí, era de izquierda, pero era una cosa así como bolche liviana, ¿no? No se podía no ser de izquierda, era cómodo ser de izquierda. Pero cuando conocí izquierda con obreros, no con estudiantes, me volví loco, me maravilló el peronismo. Ni los dirigentes de la CGT, ni los propios dirigentes estudiantiles creían que esa jornada podía ser una jornada de alguna manera diferenciadora. Empezamos a ver que llegaban de a uno los obreros de Kaiser, de la Fiat, que habían desbordado a la policía. Y allí empezó esa jornada extraordinaria de protesta espontánea y de un nivel de solidaridad entre violencia y cosa festiva, que fue el Cordobazo. El Cordobazo nos cambió de prepo la estrategia, más que iluminarnos de un sopapo. Los desfiles ya a partir del Cordobazo lo hacíamos con bayoneta calada y lo hacíamos con munición en la recámara. El problema es que se nos vinieran las masas encima, la gente nos tiraba piedras en los micros. Eso fue generando también un debate, o sea que yo también me juntara con algunos otros cadetes y empezábamos a charlar internamente qué era lo que estaba pasando. La idea era que los compañeros sindicales no se expusieran, los que trabajaban en fábrica, porque había mucha represión y mucha delación, entonces que ni siquiera volanteábamos nosotros. Escuchame, gordo, algo tenemos que inventar, no nos vamos a quedar acá. ¿Qué haces, gordo? Cortaste mal la mecha, ¿para qué decir que sabés si no sabés? Hay que cortarla en diagonal. Vos sos el ingeniero químico, ¿sabés? A mí me trajeron para que no se pierdan en el campo. Si hay que afanar una locomotora, yo me la afano. Con la bomba frenanla ustedes. Mira, avisaba que te traemos de guía. Al final nosotros creíamos que era de la resistencia peronista, pero nunca pusiste tu caño, gordo. ¡Vamos! Por eso estoy con vos, pibe de oro, para que me enseñe a ser peronista, la puta que te parió. Nunca llegó ese convoy militar, eso se vuela antes, entonces no pueden llegar, se logra hacer la asamblea en planta y eso evita la represión. Ese documento lo encuentra un pibe, que no encuentra nada mejor que llevárselo a los milicos que estaban investigando, y bueno, tenía domicilio en Córdoba, me van a buscar a Córdoba, de Córdoba viene una hermana mía con mi cuñado a avisarme de que habían allanado la casa, y de ahí nos vamos, pasamos a la clandestinidad. Pese a lo
los riesgos, digamos, y a los miedos que daba, también estaba la contracara, digamos. La contracara era la felicidad, digamos, de haber hecho algo que creíamos o pensábamos de que era un impacto importante para poder canalizar ese peronismo proscripto, esa lucha revolucionaria y demás. Nos dimos cuenta es que había mucha rabia y que lo que le faltaba a esa rabia popular era poder encabezarla. La idea nuestra era esa, tratar de canalizar esa rabia popular. Buenos Aires, 29 de mayo de 1970. Comunicado número 1. Al pueblo de la nación. Nuestro comando, a las 9:30 horas, detuvo al teniente general Pedro Eugenio Aramburu, a los fines de someterlo a juicio revolucionario. Oportunamente se darán a conocer las alternativas del juicio y la sentencia dictada. Perón o muerte. ¡Viva la patria! Comando Juan José Valle, Montoneros. Quiero aclarar que la policía de la provincia tiene empeñados en este operativo 4.000 hombres y 72 vehículos, y la Policía Federal tiene prácticamente la totalidad de sus efectivos de 15.000 hombres empeñados directamente en este tipo de procedimiento. El Aramburu era la expresión más hija de puta del antiperonismo, digamos. Como ser humano esto no debo admitirlo, pero yo tengo que decir que en ese momento millones de argentinos sentimos de como que se empezaba a hacer justicia en lo que respecta a todos los crímenes horrendos que había habido de 1955 hasta la fecha. Los viejos, pero rechocho estaban, te imaginas que había sido ya te digo, todo lo reiterar, el represor, el asesino. El asesino, digamos, ¿no? La alegría de poder haber pegado el golpe al enemigo. Alguna vez el tiro de la justicia fue por el lado nuestro. Aramburu y Rojas eran los que habían fusilado compañeros. Los que habían fusilado compañeros sin previo juicio, es decir, los llevaban por ser peronistas y los mataban. Lo mataban y teníamos nombres y los apellidos de los mártires, ¿no? Mourinho, Cogorno, es decir, hay una lista que no se nos borraba. Monseñor, un matiz que desconcierta es la ideología de los asesinos. ¿Usted qué opina? Efectivamente, para mí es una cosa profundamente desconcertante. Poco importa que sean extremistas de izquierda o de derecha, son extremistas. Y eso no es compatible con la vida argentina. Uno no alcanza a percibir qué objetivos, dada la edad de las personas, dada la formación ideológica que han tenido. Son argentinos, eso es lo que nosotros tenemos que decir. La juventud siempre es muy generosa al seguir sus ideales. Puede ser que estos ideales hayan sido percibidos de una manera incorrecta, deformada. No era una respuesta individual, era una respuesta a un proyecto político. El primer acuerdo con el fondo, ¿quién lo va a hacer? Aramburu y Rojas. Yo creo que los crímenes son siempre crímenes, aún el de Aramburu. Pero en las circunstancias en las cuales aquello sucedió, la reivindicación del pueblo argentino no podía empezar sino por grandes actos de justicia. Me impactó lo que fue la decisión. Después lo veía como nacionalistas. Y empecé a ver que ellos cumplían un rol que no cumplíamos la Fuerza Armada. Como diciendo, bueno, eso que están haciendo ellos y combatiendo lo tenemos que combatir nosotros como militares. Entró en una operación de armada después de lo de Aramburu. Yo quería ser montonero, no me interesaba nada. No me interesó nada. Lo único que me sentía, qué sé yo, había una salida, no iba a terminar preso, ni para buchón no me daba el perfil, para buen ladrón tampoco. La puta, intenté de ser el hombre nuevo. A partir de entonces fuimos todos montoneros. Me hubiera sido mucho más difícil no hacerlo que hacerlo, ¿no? No hubiera podido quedarme afuera de eso. Veíamos que cada día que pasaba, las Fuerzas Armadas estaban más comprometidas con un proyecto antinacional y no había otra forma de derrocarla que eso, ¿no? Es decir, crear un ejército que se le opusiera y lo derrotara. Ya no tenía solamente que ver con el romper vidrieras o poner un caño o participar de huelgas, manifestaciones y tomas de facultades o de fábricas, lo que sea,
sino que era ya enfrentar digamos, a las Fuerzas Armadas del régimen. Entonces te diría que el año 68, 69, 70, ya están definidos los grupos como grupos de acción, políticos militares, de resistencia a la dictadura, con frentes políticos específicos de trabajo, como el universitario, el sindical o el territorial. Nosotros pensamos que había que hacer algo. No sé si era equivocado o no, ¿viste? Pero en ese momento para nosotros era la realidad. Audaz golpe en Córdoba. En una espectacular y perfectamente sincronizada operación, un grupo de individuos que se identificaban como pertenecientes al Comando Montoneros ocuparon la ciudad de La Calera, asaltaron un banco de donde se llevaron 10 millones de pesos viejos, ocuparon la municipalidad, la subcomisaría y destruyeron la central de teléfonos y telégrafo. Pero no todo le salió bien. Al descomponerse uno de los automóviles, fueron alcanzados por la policía. Hay 11 detenidos y 4 heridos. Cuando me torturan, yo marqué una casa. Supuestamente yo no la tendría que haber conocido. Al principio me empiezan a golpear, no, me lo aguantaba, digamos, yo sabía que me iban a pegar, ¿viste? Y en un momento me empiezan a hacer, que después le llamaban el submarino, que era meterte la cabeza en el agua hasta que te empezabas a ahogar. Bueno, y ahí justamente digo de esa casa. En la lucha están los perfectos, los que no son perfectos y bueno, los que podemos tener alguna debilidad. Miedo tiene todo el mundo. En todo caso teníamos mucho más vergüenza que miedo, o teníamos una convicción muy fuerte de que había que... O sea, esto no fueron decisiones espontáneas. Vos te das cuenta que hay toda una práctica política previa y todo un proceso de maduración, de debate político de muchos años. Entonces, bueno, esto para nosotros era parte de la circunstancia de la lucha. Lo que hay que tener presente es que eso también es lo que le da riqueza, ¿no es cierto? Que puede entrar cualquiera y que cualquiera puede ser un militante y cualquiera pueda seguir siendo militante, a pesar de las derrotas, a pesar de los golpes y de las caídas. O sea, yo nunca llegué a conversar con Fernando de estos temas. Claro, contarlo hoy... Ahora podía contar lo contrario, pero la realidad es esta, ¿no? Bueno, yo no tuve relación con ese tema y tampoco tuve relación nunca por pertenencia a la organización Montonero. Al producirse el episodio de William Morris y la muerte de mi hermano Fernando junto con Gustavo Ramos, el afecto de la gente peronista que vi esos días en su velatorio, en su entierro y en los días posteriores, iba mezclado con una exigencia de que las banderas que habían tomado ellos no quedaran sin quien las pudiera expresar y quien pudiera continuar la tarea que ellos habían realizado. Yo me sentí realmente obligado a tener que ver abruptamente con una historia a la cual me iba acercando, pero probablemente de no haberse producido la muerte de Fernando, probablemente esa confluencia de nuestro grupo nacionalista con el peronismo revolucionario hubiera tardado más en darse. Bueno, ya estamos. Gracias por todo. Se tomó el hospital italiano, estaba justo a la recaudación del pago de los sueldos, hizo una operación de recuperación económica. Ya te imaginas, o sea, ya era un escándalo eso porque estaban entre los cordobeses de La Calera y esto que era supuestamente era para respaldar esa emergencia que habíamos tenido en Córdoba. Yo termino con un peronista que trabajaba en el mercado central ahí de Santa Fe y salgo para Río Negro. Y bueno, ahí estuve casi unos 5 meses más trabajando de verdulero en Río Negro. Después volvemos a Santa Fe, ya normalizado, las emergencias más o menos dije, bueno, vamos a ver cuál es la próxima que viene. Está todo tranquilo, ahí me recibe el Palometa. ¿Qué me dicen? Bueno, mirá, dentro vos a Córdoba no podés volver, Santa Fe ni pensar. Estamos estamos consolidando el tema del norte, que es Tucumán y Salta. Están riquísimas. Yo tomo el primer tren, me voy a Tucumán, ahí me recibe Susana Lesgar, que después va a ser mi compañera. Cuando ven que llego con 2 cajas de municiones, como que hubiera llegado la infantería completa con todos los refuerzos a Tucumán. Esto lo voy a conseguir. Bárbaro. Es lo que necesitábamos.
Los teníamos totalmente desconcertados los servicios, no se podía saber qué es lo que estaban haciendo, qué estaban preparando. En realidad era para taparlas las compañeras para que pudieran operar tranquilas. De comandantes en jefe. Ha debido reasumir el poder político del Estado para asegurar el logro del objetivo fundamental de la revolución. A veces había racias en la época de la NUCE y yo estaba con mis 2 nenes y los chiquitos de la villa nos marcaban los laberintos para salir. Si la cana entraba por acá, los pibitos nos marcaban el camino y yo capaz que 1 de la mañana corriendo con mis nenes, atravesando los pasillos. Y hoy se acuerdan de todo eso. Así íbamos a pintar, a veces ponía una almohada en el asiento de atrás, uno para acá, otro para allá, y lo llevaba a todos lados. Miraban si venía un patrullero. Era yo y mis hijos y la lucha y era todo junto. No podía separar una cosa de la otra. Las instituciones, yo creo que para toda esa juventud era poco importante. Todo transgresó. Nuestras vidas de la gente de los 70 ha sido transgredir todo lo que nos dijeron. Entonces ya antes de salir del viaje, en el puerto de Buenos Aires nos va a dar una charla el profesor de la universidad, no sé si de Salvador, del Campo Wilson, me acuerdo de esa charla. Entonces baja, son 2 días las charlas. El primer día baja toda una línea, Mitre y Sarmiento, en contra de los federales, los caudillos. Y si uno agarra la promoción, hay mucha gente del interior. Y cuando entró a reivindicar a Sarmiento, Mitre entró a pegar a los caudillos del interior, hubo un rechifle generalizado. Le entraron a tirar cenicero, el grueso de la promoción. El tipo tuvo que salir espantado, corriendo. Yo ahí tomé conciencia que de los 600 personal de la Armada que iba, que no eran guardias marinas o tripulación, el 90% eran peronistas. Y eran todos jóvenes. Cuiden, gorilas, sus cajas fuertes, porque esta noche vamos a afanar unos millones para la guerra popular. ¿Esa te gustó? Necesitábamos plata, entonces yo me la robábamos del banco. Y a veces no salían bien las cosas. Y en este caso salió muy mal, murió una compañera nuestra, Raquel Gerín, y murió un montón de gente más. Yo en realidad caí unos 15 días después de eso. Me imputaron tenencia de arma de guerra y robo calificado, no el hecho en sí. Bueno, estaba preso dentro de la causa esa. Después nos llevaron a Rawson a fin del año 71. Cae un compañero nuestro de Santa Fe que estaba también ahí en Tucumán y a los 2 o 3 días, o sea que era bastante normal, canta la casa esa. En esa casa estaba esta valija que había documentación que podía de alguna manera vincularnos con un compañero legal de Tucumán. Entonces, bueno, yo decido en ese momento ir a recuperarla, sabiendo que era una casa que ya ese compañero había caído, ya llevaba 3 días, que sabíamos tan claramente que había caído. Cuando voy a recuperarla, evidentemente era una ratonera la casa. Entonces, bueno, ahí quedé pegado. A nosotros nos acusaban de la ejecución del general Sánchez, que había sido un conocido torturador en el segundo cuerpo de ejército, fue, digamos, el militar de más rango en actividad que había sido ejecutado. Señor abogado de la defensa, proceda. Gracias, señor juez. Llamamos a declarar al primer testigo de la defensa, la señora Norma Morelo, maestra correntina, torturada y violada por el general Sánchez en Rosario, señor juez. Señor juez, este es un juicio a los asesinos del general Sánchez. De ninguna manera voy a permitir que se reviertan los términos del mismo. Tenemos más de 30 testigos dispuestos a declarar contra el general Sánchez por apremios ilegales, violaciones y asesinatos, señor juez. Trataron de hacer un juicio político en el cual demostrar quién era Sánchez. No al lugar. Llamamos a nuestro segundo testigo, el señor Pujals, padre de Enrique Pujals, muerto en la tortura por el general Sánchez, señor juez.
No lugar, señor abogado. Se puede retirar el testigo. Que pase el tercer testigo de la defensa, señora Antonia Jiménez, señor juez. No lugar. Señores abogados de la defensa, no insistan con esa estrategia. ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! ¡Desalojen la sala! La pena de muerte me preocupaba. Me preocupaba porque no la veía descartable. Condenaron en ausencia, porque no lo dejaron entrar más. Se condena a Gabriela Joffre a la pena de prisión perpetua, a Jorge Emilio Reina a la pena de reclusión perpetua, a Luis Alejandro Gaitini a la pena de reclusión perpetua. Todas las organizaciones no eran estructuras sólidas como se las presenta, eran estructuras, digamos, con una gran vulnerabilidad. Yo creo que Lanús nos tuvo al borde del aniquilamiento en un momento. Todos los penales tenían planes de fuga. O sea, la primera tarea, la primera función y la impostergable, imprescindible y elemental de un preso era fugarse. Sí, participé desde el principio con el plan de fuga. Yo estaba en el pabellón 5. Estaba con Vaca, estaba con Satinqui, con Santucho, con Gorriarán, con el Negro Quieto, con Pujada. Estaba con Celedonio Carrizo, muchacho de Jujuy. Bueno, y había otros compañeros más. Ahí había una mezcla de gente de Montonero, de la FARC y del RP. Un par de meses antes. Vino un muchacho que se llamaba Bien, de apellido, que era de la FARC. Entonces este era compañero nuestro, lo agarramos. Después de tomar todos los requisitos del caso, un día lo llevamos al patio y le contamos. El túnel no se pudo seguir. Empezó a entrarle agua, pero ya hay otro plan. Vamos a salir en 3 pelotones. Vos salís en el tercero. Sin túnel. ¿Por dónde carajo salimos? Por la puerta. Y después nos vamos en avión. ¿En avión? El tipo no podía creer lo que le estábamos diciendo, ¿viste? Había una meticulosidad en el estudio interno del comportamiento de las guardias cárceles, de las actitudes del penal, de los horarios. Por ejemplo, nos hacíamos sancionar para contar los pasos en los pasillos. Se amoldó el penal al movimiento que había que hacer. Por ejemplo, la fuga era a la tarde, entonces había que acostumbrar que a esa hora se hacían peñas, quilombo, había mucho ruido. Había caído Susana Lesgar, que era mi compañera. ¿Cuánto tiempo tenemos para salir? Cerca de 16 minutos para hacer todo. Se decidió que salís en el segundo pelotón. Se va en la primera camioneta hacia el aeropuerto. Si la camioneta no está, buscan coches o taxis en la playa de estacionamiento. Te veo mañana, gorda. Me toca abrir la celda de ustedes. Centauro en un grito al azar. Esperen la señal con los camiones en marcha. Me mando una pequeña cagada, que como estaba Susana del otro lado, voy a saludarla. Por atrás. Una vez que estaban reducidos con una serie de guardias, nosotros lo que teníamos que hacer era inmovilizarlos. Y eso consistía en atarlos, para lo cual practicamos un montón de tiempo y fuimos y lo hicimos con eficiencia. O sea, no era nada difícil, porque lo habíamos practicado bastante. Ya los compañeros todos en los pabellones tienen funciones específicas que hacer, controlar ventanas, puertas, ruido, o sea, mantener todo dentro de lo que está planificado. Se van reduciendo las guardias y vamos avanzando.
¡Atención! ¡Inspección militar! ¡A formar! ¡Muévanse! ¡Inspección militar! ¡A formar! ¡Este penal está tomado! ¡Todos al suelo! Para que lo parió el pueblo. Aquí garita de entrada. ¿Qué está pasando? Escuchamos disparos. Acá sala de guardia, tranquilos. Fue una confusión, está todo bajo control. Se puede hacer el reemplazo de las garitas sin que ningún tipo de las garitas reaccione o haya sentido, pese a que hubo un tiroteo, que la cosa estaba pesada. Solo más. Ahí está la seña. Falló la fuga. Otra vez hay que dispersarse. Los compañeros del grupo externo interpretan mal la seña. Como ya había fracasado otra vez, interpretan que la operación no se hace. Entonces le mandan la salida y el plan de evacuación que ellos tenían ante una emergencia si la operación fracasaba. Vamos, vamos, vamos. El único que se mete es el loco de Carlito. Ahí me entero que los camiones se han ido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tarde! ¡Hay que parar ese avión! ¡Vamos! ¡Para ese avión! ¡Hay una bomba! Primero las tropas de infantería van a cortar la pista. El cerco militar al aeropuerto está completo. ¡Torre de control! ¡Para ese avión! ¡Para ese avión! ¡Pará, Gallego! ¡Es el barco! ¡Somos nosotros! ¡Pará! ¡Pará! Señores pasajeros, Les pedimos disculpas por la demora. Esto fue un simulacro. No va a haber ningún problema. El vuelo sigue su curso normal. Les deseamos que disfruten del viaje. Gracias. hay que despegar esto en 5 minutos, va a ser un escándalo. No, pero faltan todos los demás todavía. Despegamos, sobrevolamos el aeropuerto hasta que llegue el resto. Y despegamos. Nosotros estamos dando vuelta, y no recibimos ninguna comunicación radial. A los minutos que nosotros estamos despegando, están llegando el segundo pelotón. Y no toman contacto con nosotros porque hacen la misma evaluación de que si aterriza para subir, no se va nadie. Nosotros sobreestimamos la capacidad de reacción de la base militar. Pensamos que tenían que en menos tiempo estaban aligerados para llegar a la base y tomar la base. En realidad se demoran bastante tiempo. Había tiempo de sobras como para bajar el avión, subir el segundo escalón e irnos. Compañeros, aquí estamos en la torre de control. Hemos tomado el aeropuerto y vamos a poner en práctica el plan de emergencia planificado. Vamos a negociar, llamar a los jueces, a los abogados, a la comisión de familiares. Ya avisamos al penal. Hablaremos con la prensa. Una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, montoneros, FARC, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros fue todo un éxito entonces. Solución que ven las organizaciones armadas con las distintas siglas a la salida del país. Bueno, continuar con la guerra revolucionaria. Bueno, nosotros llegamos a Puerto Montt. En Puerto Montt se bajan algunos familiares, ya se habían desarmado algunos miembros de seguridad que estaban armados ahí en el avión. Y de ahí seguimos viaje a Santiago de Chile. En Santiago de Chile, cuando llegamos, nos recibe una movilización del MIR muy importante. Y a mí me tocaba ir en uno de los camiones que por error no pudieron entrar a buscarnos. Entonces me tuve que quedar en la puerta del penal. Viste, vestido, con un gamulán, con plata en el bolsillo, armado, en el medio de la Patagonia, y me quedé. Y estuvimos hasta el otro día a las 8 de la mañana, 8:30, donde se negoció la rendición nuestra y se negoció poner todas las armas en el pasillo ese de entrada de la cárcel. Y otra parte del negocio era cada cual adentro de su celda. Los 19 terroristas que coparon el aeropuerto de Trelew fueron inesperadamente trasladados a la base Vicealmirante Sar y no al penal de Rawson, como estaba previsto. Y Ortega Peña había sido designado por los defensores para ser
el día 21 una conferencia de prensa en la gremial de abogados. 2 horas antes una bomba voló la gremial de abogados y Ortega Peña hizo la conferencia en la calle Maipú, denunciando que se preparaba el asesinato. ¡Mirando al piso! ¡Carajo, se mira al piso! Ahora van a ver lo que es el terror antiguerrilla, ¿no? Viste que uno a los 18 años crees que vos podés todo, que no te van a vencer así nomás, y que si uno está diciendo cosas con justicia, bueno, está todo bien. ¡Mirando al piso! ¡Guerrilleros de mierda, cagones! ¡Disparen, vamos! ¡Disparen! El espacio que te dejan es el de ser un inútil en estado de rabia permanente. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Me acuerdo. Esa parte la cantábamos con mucha fuerza y a la gente le pegaba mucho también. Desde el punto de vista peronista no era sorprendente, era la Marina, la vieja Marina de Rojas fusilando a los militantes populares, digamos. Para un peronista es una cosa bien comprensible, digamos. El Chicho, Salvador Allende, en 2000 nos dice, bueno, ustedes habrán visto que esto fue inoportuno, Chile no puede ser el portaaviones donde aterricen los revolucionarios de otros países, pero nosotros tenemos una situación compleja. Este es un gobierno socialista en un país capitalista y además la derecha chilena es muy fuerte. El pedido de ustedes es imposible de acceder, pero este es un gobierno socialista, mierda, dijo, y se van esta noche. Se te hacía muy difícil estar en Cuba cuando te habían matado a tu mujer y habían matado 16 compañeros. De alguna manera vos lo sentías como una especie de que quedaba la mitad de lo que vos eras en el país, ¿no? La masacre de Trelew fue un golpe muy duro para los propósitos de permanencia en el poder de la dictadura militar de entonces. Yo venía con mucho resentimiento, lo que más me preocupaba a mí, tanto resentimiento, como mierda se canalizaba. Con el movimiento villero peronista nos proponemos crear las organizaciones que hagan posible tal participación para el conjunto de la población villera. Para ello es indispensable terminar con el continuismo de la política de la oligarquía, cuyo rasgo saliente ha sido la negación de toda participación de los villeros en la determinación de las soluciones para sus problemas. Simplemente consiste en aglutinar en el movimiento que expresa fundamentalmente al pueblo peronista, al pueblo trabajador, que es el movimiento peronista, a todos los villeros para que ellos se organicen de una manera creadora. Ya no se hablaba de yo, se hablaba de nosotros. Nosotros fuimos aprendiendo a hablar de nosotros ahí. En esta intentona revolucionaria hubo de todo, tipos que le faltaba la visión, tipos rengos, curas, monjas, todos los distintos. Obviamente nosotros estábamos totalmente locos porque teníamos más que perder, pero no nos dábamos cuenta, es decir, nos habíamos olvidado por un rato de la ceguera, de la renguera, por un rato nos habíamos olvidado. Bueno, pero eso es la simbiosis en el mejor de los sentidos, la unión, esto era este frente. Uno compensaba al otro y entre los dos hacían uno.
Si no hubiera existido esa irrupción que encabezaron los montoneros, que no fueron solo los montoneros, ¿no? Fue una generación, fue la juventud peronista que entonces no era montonera. Si no hubiera existido esa irrupción, yo creo que el régimen hubiera logrado formas de mediatizar la reacción peronista y llegar a un gobierno de conciliación, un gobierno de unidad nacional, algo por el estilo. Pongo muy especialmente en posición de su cargo al secretario nacional del Movimiento Nacional Peronista, doctor Juan Manuel Abal Medina, a quien le incumbe el doctor grandes responsabilidades en esta hora en la conducta que usted va a hacer. Yo tenía buena relación personal con el general, se había puesto a Galimberti como consejero juvenil, y bueno, ponerme a mí como secretario general era un tema de que íbamos al enfrentamiento, que había intransigencia, que o nos ganaban o conseguían pararnos o les ganábamos. O sea, era clausurar las políticas acuerdistas. Creo que este fue el sentido. El doctor Cámpora ha comunicado la fecha y la hora del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina. Juventud Peronista el 17 de noviembre ganará la calle para celebrar con verdadero júbilo la presencia física del general Perón en el país. Esa es nuestra misión. Adelante, como ya le había prevenido, están los tanques. No lo van a dejar llegar a tierra. Yo tengo esta fuerza que puede reprimirlo y no quiero hacerlo. No me obliguen a eso. Pero tampoco me obliguen a dejarlos pasar para que allá los repriman peor todavía. Lo que ustedes me pueden decir, yo lo conozco porque lo he vivido. Yo he sido peronista igual que ustedes y he estado detrás de ustedes. Como decía San Martín, seamos libres, lo demás no importa nada. Esto lo que importaba era que Perón había venido. ¿Qué sé yo? Se me paraban los pelos, me reía, lloraba, me abrazaba con la gente que estaba al lado. Y está el viejo acá. Se terminaron todos nuestros problemas. Empezaban algunos problemas grandes. Esa fue la primera etapa de la lucha. Puta, ganamos, el viejo está acá. Ya no éramos parte de los compañeros que habían puesto las pelotas con los fierros, con todo para traer, pero ya éramos parte de eso. Y me sentí como el tipo más rico del mundo, digamos. Y volví a la villa tan lleno de cosas y trajimos a Perón, carajo, y ya está, ¿viste? Nosotros éramos la flor innata de ellos, el cuerpo más especializado en lucha antisubversiva, todos éramos montoneros. O sea, hay un gran quiebre. A la semana me sacan, a mí y a George Addis, y me llevan al regimiento 7. Y ahí no estoy en 2 días, me fusilan. Y mi problema era mis últimas palabras. Que él iba a gritar a estos hijos de puta, ¿no? Que era, muero como militar y como montonero. Lo que estábamos presos, leíamos el Clarín, que era algún Clarín que nos pasábamos por todos lados, y decimos, ¿qué pasó? Si escuchame, si hace 7 meses que estamos presos, ¿qué pasó en estos 6, 7 meses en la Argentina como para que haya 5.000 tipos que digan que Fari y Montonero son nuestros compañeros?
compañeros de la FAP, la FARC, los montoneros y los descamisados. Que son sencillamente las primeras expresiones armadas de la política revolucionaria que lleva el conjunto del pueblo peronista. Que son los primeros compañeros que nos están señalando el camino, el único camino correcto, compañeros. En esta parte donde todos y todas los militantes nos sentíamos hacedores, promotores de esta transformación revolucionaria que iba a tener la sociedad. Éramos absolutamente felices, entusiastas. Yo no recuerdo haberme reído más en mi vida. Todo nos daba una felicidad, una alegría. También en esa época aparece como una impronta muy importante las pastillas anticonceptivas, lo cual cambia cualitativamente la situación de las mujeres y la posibilidad de disponer de su propio cuerpo. Imagínate vos lo que era en ese momento la JP, era un mosaico de tendencias, grupos de todo tipo, salidos de lo que hoy llamamos la sociedad civil, de las facultades, de los organismos de solidaridad barriales, con las villas, de los movimientos agrarios, de una multiplicidad de extracciones, y ese enorme frente es el que cambia la relación de fuerzas. A los milicos los que los matan, la Fuerza Armada es la gente en la calle. Eso los desintegra porque les genera contradicciones. Cuando venían esas columnas de Montonero, de JP, los tipos se les fruncía el oro. La fórmula Cámpora Solano Lima es nuestra fórmula presidencial. La disyuntiva es clara: liberación o dependencia. Una patria justa, libre y soberana. Una patria socialista. Lo que significó el 11 de marzo fue el fin de la proscripción. Y la proscripción es la humillación de un pueblo. Es decir, la mayoría, ustedes no tienen derecho a votar por lo que quieren porque no nos gusta lo que eligen. Yo diría hasta el 11 de marzo es una historia. Es la historia del ascenso del pueblo, el general dirigiendo ese ascenso y una generación que es la que, puesta en la balanza, cambia la relación de fuerzas y permite la victoria. Con sus acciones armadas, con su movilización, con su talento, cada uno aportando en lo que estaba. Con todo eso arañamos el 50%. O sea, del otro lado había una Argentina que le tenía pánico al peronismo. Para mí la importancia de eso fue extraordinaria. Era una cosa que no podía hacer. Desde que yo tengo uso de razón, eso es lo que no podía hacer. Lo que no podía hacer es que los peronistas votaran. Vendrás de mi pradera, te traeré. Sí, esa canción. Niño. Esa canción se cantábamos, sí. Ya, se fueron, se acabó. Cuando la luz se va en el helicóptero. Y la emoción, por ejemplo, de que estuviera Cámpora ahí con Dorticós, con Salvador Allende. Era como una reafirmación de que era nuestra posición la correcta, ¿viste? Las cosas que uno había leído que podían ocurrir estaban ocurriendo ahí delante de los ojos de uno. El 25 de mayo ya estaban prefigurados dos elementos de la derrota. Estaban claramente prefigurados. El avance de la derecha sin que se lo parara, sin que hubiera voluntad de pararla.
presidente Héctor José Cámpora acaba de firmar un indulto que beneficia a más de 500 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Era una toma de la Bastilla tomar Villa Devoto. Decían, ni un día de gobierno peronista con presos políticos. Yo creo que se podría haber manejado las cosas de otra manera. Habría que haberlas manejado de otra manera, habría que haber hecho un indulto, haber hecho las cosas en forma legal. Habíamos uno de nuestros principales elementos con los cuales enfrentamos a las dictaduras es que nosotros teníamos el derecho. Entonces, ser nosotros desde el primer momento una cosa tan irregular. No hay cosa que satisfaga a un militante que la libertad de sus compañeros. El don más grande que tiene un ser humano es la vida y su libertad. Por eso hemos peleado toda la vida. Y seguiremos. Yo después del 73 fui a hablar, por ejemplo, con los padres de Susana y bueno, y un poco los familiares te dicen en ese momento qué lástima que faltando tan pocos meses la pérdida de mi hija, ¿no? Se espera la llegada de 150 detenidos en la prisión de Rawson que anoche también volvieron a ser libres. El público se desplaza hacia el interior en busca de la máquina. Allí está, esa es la máquina de Austral. Cuando salimos, la empresa de aviación nos puso el mismo avión que los compañeros habían secuestrado en la fuga, con la misma tripulación. Y la tripulación se puso a festejar, a brindar con nosotros, sabiendo que habíamos participado de la fuga. ¿Cuánto hace que no se ven? 2 años y medio. ¿Tiene algún familiar, señor, usted aquí? Sí, tenemos un familiar. ¿Qué señora? Se sucede. De ahora en adelante nos vamos a integrar así a la trinchera de lucha con mucha más firmeza que nunca y dedicándonos por entero por siempre. Las recetas del pasado estaban como muertas. En general pensábamos que lo que ya estaba consagrado era bastante malo. Pero nosotros sentíamos que estábamos haciendo la revolución, lo sentíamos, no es más o menos, nuestro proyecto de vida coincidía con el proyecto de liberación, era al mismo tiempo. Pero había una pureza verdadera, ¿no? Era realmente que la gente se creía en lo que se hacía, ¿no? Éramos jóvenes, protagonistas de lo que sentíamos, de los ideales, y arañábamos al poder, ¿viste? Estábamos haciendo el sueño de hacer una revolución. Participar de un sentimiento que en ese momento te une por un hilo invisible con el resto de la gente. O sea, sabés que emotivamente estás unido a ellos. Es muy impresionante eso. Porque te sentís parte de tu pueblo. Esta fiesta del pueblo argentino, auténticamente del pueblo argentino. Yo me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. Llegamos hasta la puerta y ahí era una fiesta total que la viví tanto, digamos, los 40 días de campo era una cosa tan linda que le cantábamos los botones. Mira qué manga de boludo, ahora la picana se la meten en el culo. Hijo de puta, la estaban preparando, ¿eh? Me llaman, me sacan del calabozo, o sea, viene a ver un oficial de la Armada, un alto oficial, entonces me voy de uniforme, me pongo el uniforme, entonces voy al despacho del director. Entonces ahí viene este capitán, ese capitán de corbeta. Este tipo entra, me pongo de pie, me saluda militarmente, da la mano. He venido a conocerlo, el tipo. Me hace sentar. Entonces, quiero hacer una pregunta. Yo había ganado Cámpora, ¿no? ¿Ustedes piensan hacer la revolución? Y yo me quedé mirándolo. Y
Y antes de que contestara me dije, la Armada no lo va a permitir. Estamos dispuestos a matar 1 millón de personas. Pero la revolución no la van a hacer. Se va, se cuadra, me saluda, me da la mano y se va. Nada más. Va a haber justicia, va a haber libertad, el mundo va a ser mejor. Es todo lo que vos pusiste en toda tu vida, en toda tu militancia, está resumido en ese día al llegaste. Es como para los rusos la caída del Palacio de Invierno, es como cuando entran a Fidel en La Habana, qué sé yo, ¿viste? Cada uno tiene un momento que sintetiza todas sus luchas. Algunos mejores recuerdos no son los festejos, sino las luchas. Nosotros hicimos reivindicaciones de lo que habían peleado antes. Nos habían dejado mensajes. Una generación que dejó de lado su propio destino personal en búsqueda de un destino colectivo, de transformar esta sociedad. Digamos, yo era fanática y, digamos, lo digo con orgullo. Y desde esa perspectiva uno dice, ¿qué hubiera hecho yo en esa época? Y hubiera hecho eso y ninguna otra cosa distinta, porque, o sea, no hay arrepentimiento en lo que uno hace. Yo creo que si volvieran a hacer haría lo mismo, no me cabe ninguna duda. Yo no hubiera logrado ningún momento feliz fuera de este proyecto de vida. Es una revolución inconclusa, que tuvo momentos en el gobierno, momentos en la resistencia, momentos de logros, de avances y retrocesos, pero hasta aquí sigue siendo un proceso inconcluso, ¿no? Una etapa de la historia argentina deslumbrantemente heroica, pura y casi diría el argentino que uno quiere ser más que el que es, ¿no? Me parece que mirándolo con 30 años de diferencia, queda claro que aquella generación fue capaz de plantear algunos de los problemas que eran bastante profundos en la sociedad argentina, y digo bastante profundos porque siguen presentes. Sigue siendo un mensaje de esperanza, de compromiso y de aspiración de justicia que creo que es un buen mensaje que dejar. Buenos días, señores pasajeros. Mi nombre es Alejandro Alonso. Yo soy poeta y con todo mi corazón y mi respeto voy a ofrecerles lo mejor de mí, que es mi poesía. Nosotros, hijos de una derrota, constructores del sueño y de su intento, paridos en décadas rebeldes, la sangre en torbellino y el esperma. Por suerte, Señor, está el deseo, invocando la vida a cada rato, haciéndonos amigos de los miedos y cantando retruco al desengaño. Qué rara emoción que nos transita, preludiando el amor y su quimera, venciendo a tantas noches y a su ocaso. Nosotros, hijos de una derrota, que lo vayan sabiendo los perversos, los idiotas, con la dulce señal del optimismo, seguiremos sembrando en primavera.